¿Todavía no está grabando? Ya está grabando, ¿no? Sí, pero la musiquita. Bueno, gente, bienvenidos a un programa más del podcast de Tao La Raza. Este es un pequeño proyecto que estamos comenzando para poder incentivar la lectura. Como siempre, hoy nos acompaña nuestro compañero Joshua Guevara. Hola, buenas noches. ¿Todo bien, Jorge? Todo bien, mae. Pablito Maña. Qué hubo, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. Alex Gatica. Hola, Hola. Gustavo Vargas. Eso, aquí, el cachete. Y Alejandro Acuña. Una fama again. Como les estaba mencionando, la idea de este proyecto es poder incentivar la lectura para aquellas personas que de alguna forma han estado intentándolo o han querido comenzar, pero no encuentran la manera o el ambiente para poder hacer que este hábito se mantenga. Hoy vamos a comenzar con un libro, un cuento realmente corto y pequeño que fue escrito por Oscar Wilde. El libro se llama El fantasma de Canterville. Vamos a comenzar con un poco de la historia del autor, luego nos vamos a ir con el contexto histórico y luego, bueno, las opiniones de cada uno de los presentes el día de hoy para ver de qué pudieron sacar del libro, qué les gustó, si no les gustó, si lo recomiendan y para los oyentes que puedan saber un poco más de qué se trata. Entonces comenzaremos con Ale y su parte Eso. con el autor. Así es. Bueno, es interesante en realidad cuando estaba leyendo sobre la vida de Oscar Wilde y o sea, después, eso yo lo hice después de leer el libro, entonces como que se me aclararon muchas de las cosas que yo estaba leyendo, más que todo por entender un poco de la vida que tuvo Oscar Wilde, como a qué se enfrentó y cómo fue su niñez, cómo fue su periodo de estudio, su desarrollo como escritor. Que por cierto no era solo escritor, era poeta, era dramaturgo, ¿verdad? Entonces, bueno, de las primeras cosas a rescatar, eh, bueno, los programas pasados ahí los podrán ver. Por ejemplo, se habló de Kafka y se habló de Lovecraft con un poco la infancia un poco convulsa. A diferencia de estos, Oscar Wilde, bueno, según lo que leí, tuvo una infancia normal, sin, sin, sin ningún obstáculo, algo como grande, digamos, en su vida. Era una familia básicamente burgués, ¿verdad? Con su dinero, el padre y bien acomodado, es una familia de Dublín, ¿verdad? En Irlanda. Em, y bueno, como esta familia obviamente es acomodada, entonces tuvo la oportunidad de estudiar bastante, digamos, estuvo muy relacionado con la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, conforme obviamente fue creciendo, se fue interesando mucho más por las letras y por la escritura. De hecho, comenzó sus estudios en Dublín y después pasó a Oxford, estudiando siempre literatura y, bueno, estudió algo que se le llama bachillerato en letras, ¿verdad? En inglés es Bachelor in Arts, por cierto. Entonces, bueno, él tuvo siempre interés sobre literatura clásica y conforme fue como creciendo, se hizo como un hombre de culto, un hombre, como les digo, burgués, de la alta sociedad, muy interesado en todo este tema. Y después digamos, cuando llegó a Oxford a estudiar, ahí se le presentó la oportunidad de viajar por el mundo, viajó por Italia, viajó por Grecia, y después de sacar su Bachelor in Arts, llegó a Estados Unidos y ahí dio ciertas charlas de literatura del romanticismo, perdón, del Renacimiento inglés, también sobre la filosofía estética. Y eso es interesante porque ahí como más adelante vamos a tratar más del libro, ¿verdad? Pero él se interesó mucho por esta nueva filosofía estética. Ahí yo le estuve leyendo un poquito sobre el esteticismo y habla sobre el arte como medio para exaltar la belleza, ¿verdad? También se autodenominaba digamos, promotor del arte por el arte, que es también una visión filosófica sobre cómo su propia identidad puede ser una obra de arte. Y también se interesó en el perdón, decadentismo, que es como más bien arremeter contra la moral y las costumbres burguesas. Entonces es Yeah. como una dicotomía ahí interesante
que se presenta, ¿verdad? Entre él siendo burgués y como todo este interés por la estética versus el arremeter contra esta moral, ¿verdad? Entonces, bueno, es un hombre totalmente excéntrico en su tiempo. Ya como hablar un poquito de su vida, se enamoró de Florence Balcombe. Esto tal vez no es tan importante, pero es interesante porque ella después se casó con Bram Stoker, el escritor de Drácula. Entonces es interesante, ¿verdad? Y Mm, bueno, El, después, para continuar un poquito de la vida, se casó con una muchacha que se llama Constance Lloyd, que por cierto es hija del consejero de la reina. Entonces vean lo importante que era este hombre, ¿verdad? Como la visión que tenía en el mundo británico, ¿verdad? Él es, bueno, él es de Inglaterra, en realidad Gran Bretaña, de parte de Irlanda, ¿verdad? Y bueno, mientras estuvo casado tuvo dos hijos, pero sucedió algo interesante y es que lo acusaron por faltas a la moral y lo encarcelaron por sodomía y grave indecencia. Entonces, Diablo, y mae. señorito. sí, sí. En pocas palabras, lo encarcelaron por ser gay. Eh, Porque se Ostras. decía, Ah, se hablaba, digamos, que él tenía un amigo, que por cierto se llama Lord Alfred Douglas, que siempre estuvo muy cercano a él, siempre se habló como de una amistad muy apegada, ¿verdad? Y el padre de él, de Lord Alfred Douglas, acusó a Oscar Wilde de que estaba cometiendo sodomía, ¿verdad? Como esto. Entonces lo encarcelaron durante 2 años. Cuando salió, volvió a como hablar con este Alfred Douglas y hasta vivió con él. Y esto obviamente le hizo tener problemas con su esposa y bueno, se separaron, nunca más se volvieron como a hablar como de frente, pero sí, él le mandaba plata a sus hijos y no sé qué, pero bueno, él estuvo conviviendo con Alfred Douglas. Y al final, de hecho, es interesante porque en este mismo periodo se hubo como una gran intolerancia por los homosexuales precisamente por esto. Entonces, después de eso, él se exilió en París, se cambió el nombre a Sebastián Melmoth y después él murió ahí en París y en 1900 y ahí mismo supuestamente se convirtió al catolicismo y básicamente esa fue su vida, ¿verdad? Pero es como muy interesante entender como esta filosofía de la estética que él tiene para cuando él escribe, entonces es interesante, ¿verdad? ¿Y de qué murió? Porque murió relativamente joven. O sea, Eh, para ex- ser de la burguesía, por decirlo así. sí, es excelente pregunta, no lo sé, no lo averigüé, Vamos a pero, buscarlo, vamos a pero buscarlo. sí, busquémoslo, sí, sí. pero sí se murió joven. De hecho, fue una controversia bastante grande, porque eso sí también lo leí, De que meningitis. No, suave. No, él tenía meningitis. Sí, de meningitis. eh, Mira. Efectivamente, meningitis me sale a mí también. bueno, dime, entonces sí, murió joven a los 46 años, eh, si no me equivoco. Entonces ya eso fue la vida de él. Un pequeño comentario. ¿Han notado como los autores que hemos leído todos mueren jóvenes? Ahorita sí, De ¿verdad? momento, Sí, ¿verdad? sí, De por Por ahora. momento. ahorita sí. Por ahora sí. Ok, de hecho vamos a comentar un poco más acerca de, al menos yo personalmente, no sé si ustedes lo pueden ver, pero más adelante vamos a hablar de cómo algunos rasgos de la vida de él, que Alejandro nos acaba de comentar, se ven reflejados o se pueden ver reflejados en el cuento. Em, Seguido vamos a hablar un poco del contexto. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo o tiene alguna pregunta de él como autor o que haya investigado algo diferente. A mí No, me no, yo. gustaría enseñar Bueno, algo. dale, dale. Ah, Suave. Dale, sí, sí, Josh. sí. Yo también quería enseñar una imagen, supongo que tal vez puede ser la misma. ¿O no? Este. Santo, Mae, no puedo compartir pantalla, ¿será porque no puedo? Bueno, no sé. Voy. Listo. Perdón, hay problemas de Ok, problemas tranqui, técnicos. no, tranqui. ¿La pueden ver? Sí, 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 ahí sí, sí. está. Sí, ma. O sea, nada más quería enseñarles la tumba del Mae, que me pareció súper interesante. No sé qué carajos es eso, voy a investigar, pero me parece muy tuanis, la verdad. Y se puede ver ahí como todos los corazones y los comentarios que le deja la gente muy tuanis, porque, o sea, de fijo Mucho es un love. autor que ha influenciado un pichazo de toda la literatura universal prácticamente. Ujú, ujú. Ujú. Algo distinto, ¿verdad? A lo que normalmente Sí, vemos a las tumbas y todo ese tipo de varas. Y De hecho, quizás se apega a ese
a ese arte que el mae quería expresar, ¿verdad? Sí, como está diciendo Ale, esa personalidad artística que tenía. Exactamente. De hecho, Ujú. en su llegada a Estados Unidos, fue como muy sonado porque varias revistas hicieron como mofa de él por su excentricidad. De hecho, hay una revista que se llama The Wasp que le hizo un retrato. Entonces, quiero ver si lo puedo compartir. Eh, ahí está. No sé si lo pueden ver. Sí, ya sé. Ahí está. Entonces, vean la vara porque el man está ahí como subido en un burro, Un burro. Ajá. como seguido por todos y como él, como está ahí como muy, como con un estilizado, como un estilizado muy femenino, ¿verdad? Entonces, bueno, él usaba Ujú. pelo largo, era como muy excéntrico, entonces ahí yo creo que retrata muy bien la visión que él daba hacia la sociedad, ¿verdad? Como Girasoles son esos, ¿cierto? girasoles y bueno, aquí está un signo de dólar, bueno, hay un montón de Sí, simbolismo aquí, ¿verdad? Sí, ojo el mae en el sí. candado. Y Ajá, hay otro exactamente. mae que eso iba a preguntar, que si ese mae que también tenía las piernas así como largas, así que está como estirado, es como el mae, el amigo del, Puede ser, amigo. sí, sí, puede ser, ¿verdad? Porque está como muy interesado en el mae y está como muy Y es vestido que igual. véalo, es más alto que los otros, igual que él, y tiene las piernas así como estiradas, entonces, De hecho, Ujú. ojo, las orejas del burro, si no me equivoco, son dos flores más. Sí, son unas flores que llaman cala, por cierto. Ajá, qué Incluso Em, loco. están vestidos, creo que son los únicos que están vestidos iguales, porque dan el ujú. chaleco y habría que Sí, saber. Y el de interesante. abajo, Sí, ese de abajo, bueno, parece que son como figuras de la burguesía, ¿verdad? Los que lo siguen. Parece ser, sí, aparentemente sí. sí, porque vean los sombreros y cómo visten. mae, ese de abajo se parece un montón a Edgar Allan A Poe. Edgar, ajá, Eso iba a decir también que se parecía a Edgar Sí, Allan Poe. Pero bueno, madre, muy este, buena imagen, Ale. hay ahí que está. guardarla ahí en los archivos para tenerla documentada. Voy a enviarla. Em, Vamos a continuar un poco antes de entrar a la discusión con el contexto histórico que se vivía, que les voy a comentar que en esta época fue en la década de 1880 cuando se escribe el libro, específicamente en el año 87, y básicamente intenta reflejar dos sociedades diferentes, o al menos de dos países diferentes, que son Inglaterra y Estados Unidos, y la diferente manera en la que ellos lidian con lo que está pasando en el cuento, ¿verdad? Para hablar un poco del contexto de Estados Unidos, en 1880 se está llevando a cabo la famosa revolución, la segunda revolución industrial, que fue una revolución tecnológica, donde de hecho hubo muchos inventos importantes, incluso en el tema de la comunicación, el telégrafo fue uno de ellos, y se vivía un ambiente así, ¿verdad? Que cada día salían nuevas invenciones, había como un espíritu de crear cosas nuevas y de traer cosas innovadoras que personalmente yo veo que se refleja muy bien en la parte del cuento, ¿verdad? Y en especial en la familia americana, que bueno, como digo, veremos más adelante. Bueno, ahí para hacer un poquito una acotación, en Inglaterra se da la revolución industrial y obviamente después de toda la revolución, bueno, francesa y todo, y se da mucha migración de Inglaterra hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, por eso es como esa relación entre esos dos países como muy, muy así, eh, Marcada. muy de la mano, pues. Sí, es muy marcada. Muy, ajá, exacto, muy marcada y muy directa, gracias, Ale. También estuve leyendo un poco acerca de la época que vivía Inglaterra, que al parecer eran los finales de la era victoriana. En ese momento, bueno, la que reinaba la reina Victoria, ¿verdad? Por eso se le llama así. Y dice que algunas de las culturas, algunas de las tradiciones culturales que tenían las familias en esos tiempos, que no, bueno, no tenían televisores, computadoras y todas estas cosas, dice que una de las cosas que más les gustaba hacer era reunirse a leer. Em, y para pasar el tiempo libre, ¿verdad? Y creo que fue una época por eso mismo que salen tantos autores famosos, entre ellos lo que es el mismo, el mismo Oscar, ¿verdad? Que también pude ver de que el cuento realmente es muy dirigido a un público general, no es como, lo puede leer tantos adultos como niños, se puede leer en familia, ¿verdad? No es como los que habíamos leído antes, que por ejemplo Lovecraft es un asunto un poco más oscuro, ¿verdad? Tal vez a un niño no le llame la atención leer eso, pero a un niño usted sí le puede leer este cuento del fantasma de Canterbury.
O Y por incluso, último, perdón, ajá, de Metamorfosis también, que es un libro más pesado como para un infante, por decirlo así. exacto. Sí, exacto, toca temas un poco más crudos, por decirlo en algún sentido, y que hay que tener un poco más de mente adulta para entender esas cosas. Por último, lo que quería agregar era que en la época victoriana había mucho romanticismo y misticismo, al contrario del racionalismo que se veía en la época gregoriana, lo cual, eh, a ver, dice, da sentimientos generalizados que tienen los personajes mencionados en la historia y cómo enfrentan al fantasma, ¿verdad? Ya que, como lo vamos a ver más adelante, el fantasma tiene una reacción a la cual está acostumbrada la gente. Y cuando se llega a enfrentar a esta nueva familia americana, se encuentra con un ambiente totalmente distinto y que también se ve en el cuento, ¿verdad? Que los ingleses sí tenían como ese misticismo hacia los fantasmas, hacia lo desconocido, mientras que los americanos, por el ambiente que están viendo, tal vez no era de esa manera. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Mae, a mí me parece interesante tal vez como enfatizar que Ujú, eso me pareció un toque como, o sea, me dejó pensando porque si uno se pone a leer y a ver, mae, realmente en Estados Unidos como para esas épocas, sí se hablaba bastante de esos temas y la gente tenía miedo a esas varas. De hecho, en Estados Unidos la vara de la brujería y todo eso fue una vara un toque heavy, obviamente más ujú, heavy en unas zonas que otras, pero es que justamente eso me pareció interesante, que como en el cuento se ve como los ingleses o los europeos como que tienen una noción tal vez más clara de lo que es un ente ahí, un ente ahí interdimensional, súper macabro, pero como que los gringos no lo entienden, o sea, me parece que tal vez en la vida real no fue tanto así porque siento que tal vez ahí lo dejan como que los gringos nada más no lo entienden y ya yo siento que tal vez en Estados Unidos sí se pudo haber vivido toda esa noción, no tanto tan mística y así ujú. como en Europa, obvio, pero sí, eso sí me pareció muy interesante y de hecho quería comentarlo después, como esa diferencia entre los gringos y los ingleses, la verdad. A mí me pareció incluso que en el libro es curioso porque la familia americana es la que hace como todo este tipo esa relación como irónica con el fantasma, ¿verdad? Pero esa relación irónica, o sea, ese humor es más británico que americano, a mi parecer, sinceramente, Justamente eso iba a decir yo. ¿verdad? Entonces es como interesante pensar en eso. La verdad, bueno, yo no he convivido mucho con gringos o o con británicos, pero digamos, con lo que uno ve, digamos, en internet y en todos estos, no sé, cualquier programa británico, el humor sí es muy así, como muy polite. Y, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, más adelante podemos hablar ya más específicamente de algunas partes del libro, pero sí es como interesante pensar en eso, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, de hecho, ahora nos va a ayudar Alex con el breve resumen de qué es la historia. Spoiler alert para los que no lo han leído. Básicamente vamos a contar todo el cuento. Alex. Hola, bueno, si no lo han leído, pueden pausar en este momento, lo van a leer y luego regresan. La historia empieza básicamente con la familia Otis, que es estadounidense. Está compuesta por el señor Hiram, que es un ministro de Estados Unidos, la señora Lucrecia, que es su esposa, el hijo mayor que es Washington, los gemelos, que nunca se dice su nombre, y la pequeña Virginia. Esta familia, o al menos los papás, siempre o se muestran, se describen como que creen fuertemente en las leyes de la naturaleza y la razón. Y de hecho, a sabiendas de que, o a pesar de las advertencias de que en esta casa o esta mansión que quieren comprar habita un fantasma y todas los peros que le pone el dueño antes de la venta, deciden vender y mudarse. Resulta que en esta mansión vive el fantasma o habita el fantasma de Simon Canterville, quien mató a su esposa y luego él fue asesinado por sus cuñados. La manera en la Ostras. que lo asesinaron fue que lo encadenaron en un cuarto escondido
y le colocaron fuera de su alcance comida, un plato con comida y un jarrón con agua. Entonces murió de hambre y solo. Inadmisible. El libro transcurre básicamente en que el fantasma siempre está acostumbrado a, como ya lo mencionaron mis compañeros, el fantasma está acostumbrado a que siempre que se muestra ante cualquier persona, básicamente la persona sale horrorizada, e incluso unos ejemplos de personas que murieron del susto, básicamente, o quedaron traumadas, pero esta familia es diferente. Todos lo toman muy casualmente, por así decirlo, e incluso le hacen bromas al fantasma. Todos los intentos que él hace por asustarlos o por ahuyentarlos para que se vayan de la casa, más bien salen en contra de él, principalmente por parte de los gemelos que le pasan haciendo la vida imposible. Esta situación básicamente le produce un gran malestar. Llega un momento en el que él más bien pasa escondiéndose porque no quiere tener ningún contacto con la familia, y esto le genera sentirse solo, sin propósito, y hacia el final del libro básicamente con ganas de morir finalmente, con pasar al otro lado. Es en este momento que el fantasma, en uno de sus momentos más bajos, que está sentado reflexionando sobre la vida o la muerte en este caso, se encuentra o es abordado por Virginia, la hija menor, que luego de hablar con él, luego de que él expusiera a ella su gran malestar, su estado de querer morir, ella acepta ayudarlo a pasar al siguiente paso, a la siguiente vida. Bueno, morir finalmente. Resulta que hay un ritual escrito en unos versos ahí en un cristal de la casa que dice que si hay una persona pura que le ayude a orar para que le perdonen los pecados, puede morir. Entonces ella se va con el fantasma al cuarto secreto donde está su esqueleto, hacen los rituales y todo, y pues pasa al siguiente plano. Resulta que en este periodo ella solo se va sin avisar, entonces sus papás y su familia básicamente se vuelven locos porque no saben dónde ella está. Al final la encuentran, crecen, ella se casa y viven felices para siempre. Y listo. Solo que me parece que los gemelos sí tenían un nombre. Como que a Sí, uno yo le decían también. rayas y al Y otro otras como estrellas, creo. estrellas. Eran el Como apodo, les decían Ajá, las rayas y estrellas, ajá. porque la referencia familia a es la muy bandera. americana, pero el Referencia a la nombre bandera no. de Estados Unidos. Pero sí. Qué Buenísimo. picha. Ok, Sí, vamos a... Ahora sí, creo que Bueno, vamos... que me gustaría agregar algo en este momento. Ahora Jorge mencionó ¿qué fue lo que dijo específicamente? Que en libros anteriores se tratan temas más pesados. Sin embargo, a mí me parece que aquí sí hay un par de temas de fondo interesantes. Por ejemplo, el hecho de tener un propósito en la vida, el hecho de querer morir, son temas que Ujú. pueden traérselas y que se meten muy sigilosamente. Tal vez alguien que lo lee sin estar buscando un significado puede no pasarle por encima, digamos. Ok, me gustaría saber, antes de pasar al siguiente punto, ¿cómo experimentaron el libro? Personalmente, voy a agregar mi parte. Yo esperaba, yo no había sabido nada del libro, nada del autor. Yo esperaba que el libro realmente fuera por lo mismo que íbamos leyendo, ¿verdad? Que era algo de terror, algo que uno le iba a sentir ciertamente oscuro al enfrentarse a un fantasma, ¿verdad? Pero es en las primeras páginas cuando uno se da cuenta que, al menos yo lo percibí en muchas partes como una comedia, ¿verdad? Hasta cuando se toca este tema de la muerte que menciona Alex. Yo realmente incluso hubo partes donde me reí, o sea, donde me reí sinceramente porque yo decía, a este fantasma no le sale nada, y se supone que Sí, él es sí. el que debe tener el dominio. Entonces, ¿cómo lo percibieron ustedes? ¿Cómo experimentaron el libro? ¿Y qué esperaban de él? Y después de leerlo, ¿qué imagen tienen de él? Ok, bueno, puedo empezar yo. Mae, bueno, primeramente me esperaba igual que usted, o que creo que todos, algo más
más pesado, porque digamos, veníamos leyendo algo un poco más fuerte y luego el título que es El fantasma de Canterville, entonces yo decía, ah, madre, si esta vara se las trae, esta vara me va a dar miedo otra vez. Entonces, de ahí empecé con esa idea que me iba a asustar, por decirlo así, o Porque usted es un... tener, porque yo soy muy miedoso. Entonces, conforme empecé a leer el libro, realmente hasta la misma, ¿cómo se llama? Perdón, me desvié. Ah, ok, la misma escritura del Mae es distinta a la que anteriormente hemos leído, ¿verdad? Entonces no percibía como ese misterio, ese horror fuerte. Y casualmente, digamos, el estilo literario que yo busqué a ver cuál era, porque no conozco mucho de él, dice que es ficción gótico, que le describo como más o menos a qué se refiere, o aquellos que ya lo saben, es como una ambientación romántica, paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y también referente un poco a fantasmas, ruidos nocturnos y esqueletos, por decirlo así. Leído un poco textualmente. Se ve un poco sobre ese tipo de temas, porque describen la casa, describen también el fantasma, ¿verdad? Bueno, aquí casualmente menciona cadenas, en una de las partes, el fantasma era parte de las cadenas, ¿verdad? Pero realmente yo no lo sentí tan sombrío como se llama aquí, o paisajes tenebrosos o algo así, ¿verdad? Entonces, más bien quería saber su opinión con respecto a si realmente creen que es una ficción gótica o más bien le pondrían otra, otro estilo literario. Pero para terminar, me gustó el libro y di nada, fue entretenido. Por dicha, no fue algo tan tenebroso como pensaba, porque como digo, soy muy miedoso. Y venía leyendo varas muy profundas anteriormente y ya con esto, ya como que me desahogué un poco más. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Entonces, abro un pequeño debate a ver qué piensan ustedes, si creen que realmente es ficción gótica. En lo personal no, creo que fue algo más tranquilo que una ficción gótica en sí, aunque se ven cosas ahí, pero díganme ustedes. A mí me gustaría decir algo. Bueno, a mí me gustaría seguir, primero que todo, yo sí siento que es una ficción gótica, fijo. Es que lo que pasa es que, bueno, por lo menos en mi opinión, Lovecraft es como, así literalmente como el maestro del horror, por decirlo así. O sea, antes de él, obviamente, había cosas de terror. Por ejemplo, Drácula, que es una también de las que más ha influenciado en el horror, solo que no tan oscuro, digamos. Yo jamás esperaba algo así como tan oscuro y la verdad sí siento que sea ficción gótica. También podría decir que podría ser clasificado como realismo fantástico en el sentido de que, por ejemplo, el mundo no era como un lugar fantástico y no era como que habían cosas paranormales en todo lado, sino que estaba el fantasma que al mismo tiempo no era ni tan fantástico. Por ejemplo, se mencionaba la parte de la mancha de sangre, que él tenía que llegar y robarse las pinturas para poder cambiarle el color, y así como él mismo tenía que prepararse los disfraces para Perdón, aparecer. yo lo resumo como un fantasma muy humano, la verdad. Exacto, Exactamente. eso me pareció muy interesante, cómo humanizaron totalmente al fantasma, cómo el fantasma tenía sentimientos y se frustraba de que no podía asustar a la gente, y eso también me pareció demasiado interesante, o sea, Y hasta él cómo mismo él. se asustaba, ¿verdad? Sí, como, ajá, exacto, cómo él se asustaba con una tontera ahí, cómo le asustaban los chamacos y cómo él tenía que usar recursos terrenales, por decirlo así, para generar esos disfraces y esos efectos y todo Me eso. da- Entonces, Perdón, nada más me da risa, por ejemplo, que él en una escena, bueno, en una parte del cuento, va a entrar al cuarto de los gemelos y tienen un balde de agua y se moja. O sea, el fantasma se moja y no solo se moja, sino también que se enferma Sí, sí, de sí. gripe.
De Entonces gripe, que le como, da mae, gripe. qué rayos, ¿verdad? Es como, ¿por Sí, qué se sí, enferma un por fantasma? eso, no para justificar, ¿verdad? Porque obviamente respeto la opinión de cada quien. Por eso yo decía que no es tan ficción gótica, sino como dijo Joshua, ¿cómo era? Fantasía. Realismo fantástico. Ajá, ajá, a ese me refería más, me inclino más, ¿verdad? Sí, pero ojo, digamos, yo al mismo tiempo pienso, digamos, si yo hubiera estado en ese castillo ahí, bueno, en ese chante y hubiera escuchado todas esas varas y hubiera visto todo eso, obviamente yo me recontracago. O sea, Entonces, yo ni compro la chante al chile. esa es una vara que yo estaba pensando mientras leía. Yo decía, ok, este libro no da absolutamente nada de miedo, pero si yo estuviera ahí, estuviera viendo eso, estaría cagado. Entonces, es como una perspectiva interesante. De hecho, entendiendo, como les digo, el autor, ¿verdad? De todo el contexto y lo que está viendo en ese momento y toda la tradición británica, ¿verdad? Como así, como bien em, conservadora, llamémosle conservadora. Claramente es una crítica a todo ese espiritismo que está como inmerso en la sociedad, ¿verdad? Entonces, como que llegan estos personajes de Estados Unidos y realmente como que se pasean en todas las tradiciones aristocráticas, burguesas, de... Se fue Jorge. Bueno, ahorita supongo que volverá a entrar. ¿Verdad? Como de las familias más de la alta sociedad inglesa, y es una burla precisamente a esto, ¿verdad? Como que llegan los Lord de Canterville y le dicen, vea, usted va a comprar esto, pero tenga cuidado, no sé qué. Y estos más es como, sí, 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 no me interesa. Y cuando llegan y conocen al fantasma, lo primero que hace el ministro de los Estados Unidos, ¿verdad? El papá de la familia, le dice, vea, está bien que usted esté aquí, pero por favor, déjeme dormir, tome y póngale un poco de grasa a las cadenas. Esa parte me Como, dio demasiado risa. como de una manera súper irónica y el mae, entonces el fantasma todo, es curioso porque el fantasma em, como insultado, se va y se dice, ¿cómo se le ocurre a estos maes? Y es curioso porque los británicos siempre dicen que los gringos son como igual, como así, ¿verdad? Como muy chabacanos y como que, y está como la sociedad británica que es, ¿verdad? Pulcra y, como les dije, polite y todo esto. Entonces es muy interesante como ver todos esos temas. Lástima que Jorge no está, pero, pero sí es por eso estaba también pensando lo mismo que Alex, que todos estos temas de la aristocracia y de la alta sociedad también se critican mucho en la forma de escribir de Oscar Wilde, ¿verdad? Entonces eso es lo que me llamó la atención. Para contestar la pregunta de Jorge, que cómo sentí el libro, ¿alguno le puede escribir a ver qué pasó? O no sé si, Voy, ya me cargo. bueno, en fin. Ok, sí, Con ahí lo dice con que... lo que estaba diciendo, una vara que me pareció muy curiosa que no sé si tendrá algo que ver, pero es que al principio del libro se menciona cuando están comprando un lugar que compra todo y el fantasma. Y justamente cuando ellos llegan, toda la vara del fantasma cambia, ¿me entiende? Y como si ellos literalmente llegaran y se adueñaran de todo el espacio, hasta el del fantasma, que el fantasma al final se tiene que recluir en su refugio y todo. Entonces, esto me pareció interesante, como literalmente llegaron los gringos, como siempre, y compraron todo. Ajá, ajá. Pero No, y de hecho, también me parece curioso que en realidad ellos solo, o sea, la familia, si el fantasma hubiera querido, hubieran convivido todos ahí normalmente. Fue él el que en realidad solo quería que se fueran o eventualmente Sí, morir. sí, es que como sabes, como dijo Alex anteriormente, no parece, pero sí se toman temas así como demasiado fuertes. Por ejemplo, como la percepción que se tenía de las mujeres en la época, como el mae llegó y como la mae no sabía hacer tales varas y nada más lo irritaba, simplemente llegó y la mató y ya. Entonces, o sea, es una vara muy grotesca realmente, pero sí, sigamos con lo otro. Nada más quería como comentar no, eso no. que me pareció muy interesante, que literalmente llegaron y compraron hasta el fantasma. Sí, o Y es sea, curioso. perdón, es como decir, mae,
ok, se lo voy a dar, pero, o sea, también tome que tiene problemas, ¿verdad? Está aceptando usted que viene con broncas y así, viéndolo de otro contexto, por decirlo así, como usted atrévase a las consecuencias, porque yo le estoy dando algo que le puede traer malas experiencias, ¿verdad? Pero está tuanis que el mae les dice, ojo, pero y los más como también que aceptan así como es la casa, por decirlo así. Ujú. No, y también algo interesante de ya como escribe Oscar Wilde, bueno, él retrata mucho la historia, incluso desde el Renacimiento, ¿verdad? Como les dije, él estudió mucho el Renacimiento inglés, entonces habla sobre todas las historias de fantasmas, que el jinete sin cabeza y que tal y que cual y que desde 1500 y todo. Entonces se ve como una historia muy, o sea, que realmente estudió, ¿verdad? Todo esto para plasmarlo en el libro y toda su relación, digamos, con ir a Estados Unidos y todo eso también lo plasma mucho muy bien en la forma de escribir. Y como les digo, aparece esta crítica digamos, a la burguesía y todo esto inglesa, digamos, es lo que pienso yo, ¿verdad? Dentro del libro. Ya para hablar, para responder la pregunta de Jorge, cómo lo viví. em, Fue interesante, en realidad yo también esperaba algo tal vez no muy profundo, pero no esperaba que fuera cómico, o sea, realmente me hizo reír mucho en muchas partes. Y, fue una lectura, digamos, sí, liviana, pero con mucho contenido. Eso me gustó bastante, ¿verdad? Y me llamó mucho, bueno, voy a tratar eso mejor más tarde cuando hablemos ya como de lo que nos hizo sentir después y todo. Pero bueno, eso fue básicamente. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Mm, no me gustó tanto, la verdad. El primero no me captó tal vez como la atención, tal vez como los otros libros que leímos, tal vez por la forma de que a mí me gusta tal vez un poco más, como las cosas más tenebrosas, ese estilo. Entonces, Misterio. yo tenía como esas expectativas de que iba a ser como más, tal vez más misterioso, más emocionante y terminó siendo como un tipo parodia. Entonces, tal vez por esa parte fue como, ok, sigamos leyendo, tal vez. Otra cosa, las cosillas principales que no me gustaron fue como, no sé si era como tipo propaganda o este concepto nacionalista de Estados Unidos. Yo sé que el MAE no era estadounidense, pero sí era como de, eh, tranquilos, nosotros somos estadounidenses, si tiene fantasma, no creo que exista. Si existe, lo ponemos en un museo. eh, Nosotros le tenemos la solución. Nosotros, el mayor va a tener miedo a nosotros. Era como ese concepto de nosotros somos estadounidenses, nosotros podemos con todo y le encontramos solución a todo. Entonces, ya, el mismo personaje que es fantasma, ¿verdad? De cómo se burlan del mae, digamos, cómo se burlan del mismo Pero vea fantasma. qué interesante, la persona que lo salva al final es la que tiene familia o la que tiene descendencia británica, ¿verdad? Porque él lo Ujú. dice. Entonces, la persona que rescató al fantasma al final fue la propia muchacha que es la única que lo entiende, la única que es más humana, la que tiene el diálogo, ¿verdad? Entonces, vea que esta crítica que interesante hacia los estadounidenses, que a ellos no les interesan nada más es como para mí, y entonces se ve como esta visión también. Bueno, ahorita que usted lo mencionó, también Sí, se me claro. ocurrió eso, ¿verdad? Entonces es también Entonces, por interesante. ejemplo, lo de las cadenas es como, tome, este producto, ¿cómo era? Sol naciente, algo así era Sí, sí, el nombre del qué bueno. producto. Y yo, para que engrase las cadenas y no haga tanto ruido, para que no nos despierte. Entonces, como, ok. Y también el otro, el quitamanchas. Era como, hay sangre y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Con quitamanchas se quita. Marca estadounidense. O sea, ese concepto de nosotros siempre tenemos solución, cualquier cosa nos la pela, ¿verdad? Con esa palabra, ¿verdad? Por eso digo yo que es como un humor muy británico Sí, y sí, Y sí, es que muy, muy, muy es así. extraño, porque al sarcástico. final no me quedó claro, porque era como tipo burla, pero no me queda claro a quién. No me queda claro si es como una burla a que los británicos son así como muy, Perfectos, por decirlo no así. tanto eso, como Perfeccionistas. muy, que les gusta, como que piensan mucho en Supersticiosos. como supersticiosos, No, exactamente, como Creyenceros. una buena burla a esa, que son sí. muy supersticiosos
o esta burla de los estadounidenses de que no, nosotros podemos con todo, nosotros tenemos no sé qué, una pela, pero que al final no hacen nada, casi que es como se acostumbran a lo que les cae. Entonces a mí en lo personal tal vez eso como que sí me dio como cierto conflicto, ¿verdad? No sé, sentí como... Y esta imagen tal vez de que le dieron al fantasma, yo esperaba como, en mi caso yo me imagino como en lo que me gusta leer, como tal vez esas criaturas fantasmales o tipo otras criaturas, de verdad. Súper poderosas y llenas de... Demónico, Sí, Ajá, sí, Mucho oscuro. yo los tengo como cierto, darks. me gusta darle como respeto. cierto respeto, ¿verdad? Como cierta autoridad, como para que, como que causan algo en uno. Entonces, en este caso es como, mae, se están burlando el fantasma es como si fuera el payaso del libro, ¿verdad? Y no sé, en mi caso tal vez no me agradó mucho en lo personal, pero tal vez como por la preferencia que a mí me gusta, ¿verdad? Que me gusta como tal vez algo más oscuro, más de ese estilo. Más en Pero serio. el final sí me gustó un poquillo más, en el sentido de que tenía que ser como tal vez un ritual para que él pudiera descansar en paz, ¿verdad? Él ya está harto de que lo molestaran, él ya quería descansar, dormir. Entonces ahí como que le agregó un tipo ok, Carnita. el mae siente, es un fantasma, tiene sentimientos, él quiere ya descansar, ha estado deambulando por la casa, no ha podido dormir en 300 años, creo que era. Entonces, como que Sí, más busca o menos, sí. desesperadamente de que la muchacha le ayude, ¿verdad? Entonces, como esa parte tal vez se la rescaté un poco sí, sí, o sea, como, pero como vengo, tal vez es que a mí me gusta un poco como esa más temática, más neurosa, como más, un final así, como más así, pero Yo creo que parte del problema, por llamarlo problema, es el contraste de lo que venimos a este libro, porque el libro anterior pues era totalmente más siniestro, imponente, pesado en ese aspecto, e incluso el tipo de narrador, que en el caso anterior era protagonista y en este es omnisciente. O sea, es un cambio muy, muy fuerte. Yo también, yo en todo momento que iba leyendo, yo siempre esperaba, en este momento va a pasar, tiene que pasar algo malo, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, y llega al final. De hecho, me pasó algo gracioso, entre comillas. Yo descargué el libro del proyecto Gutenberg, que es una compilación de libros gratis, y resulta que al final del libro viene como la licencia por la que está regido, que es gratis, digamos. Y en este caso, como el libro era tan pequeño, la licencia era como el 40% del libro. Entonces yo ya en 50% yo decía, falta demasiado, ¿qué más va a pasar? Y terminó el libro y empezó la licencia y yo como, wow, entonces con razón, o sea, era demasiado corto. Entonces terminó y yo como, what, ¿ya terminó? Entonces fue curioso. sí, Pero sí, sí, yo siempre estuve esperando, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, y no pasó en creo realidad que, nada creo que realmente todos malo. concordamos con eso, ¿verdad? Que teníamos una expectativa diferente del libro. Pensamos que iba a ser como una temática un poco más oscura y tal vez. Pero es lógico, ma. O sea, veníamos leyendo varas bastante oscuras. O Claro, sea, claro, claro, claro. entonces es normal. Jorge, ¿qué tal? Cuéntenos, falta su opinión, ma. Yo soy muy tirado a la comedia. En lo que es series, películas, lo que sea, soy muy tirado a la comedia. Entonces a mí realmente me encantó porque nunca había leído un libro. Bueno, en realidad no es como que haya leído mucho, pero nunca había leído un libro que realmente me hiciera reír. O sea, que me causara como, no sé, como esa gracia de, madre, que es esta vara, ¿verdad? En especial cuando el chamaco tiene, madre, tiene como 11 años el niño y le dice, no, con quitamancha se quita esa vara de sangre. Cuando había gente que se había muerto. Iris. Ajá, exacto, hay gente que se había muerto por haberse asustado por el fantasma. Entonces, todo eso me causó mucha gracia. Al menos a mí me gustó mucho y siento que es un libro que yo le decía, por ejemplo, a mi mamá que me pregunta cómo va con este proyecto y todo eso. Yo le digo, ma, es un libro o sea, es muy digerible, es fácil de leer, lo puede introducir muy bien a uno a un hábito de lectura si uno se quiere ir como por ese tipo de lectura, ¿verdad? Y, y que por la riqueza, por ejemplo, que dijo Ale acerca del autor, le puede a uno interesar conocer un poco más de la historia que estaba pasando a esa gente, porque los británicos reaccionan de manera diferente al fantasma que los gringos, ¿verdad? Eh, pero sí, yo realmente lo disfruté mucho. Me gustó también para comentar lo que han dicho, la parte humana que le dan al fantasma, ¿verdad? Que, digo, no.
yo siento que uno tiene esta percepción de que cuando uno muera va a saber qué es verdad y qué no es verdad, pero aún así creo que ni el fantasma está muy claro, ¿verdad? De qué era real, qué no era real. Y también que el mae intenta ponerse su armadura y como que ya no le queda y se golpea la rodilla y se cae. O sea, básicamente sufre igual a como un humano sufriría. Y al fin y al cabo, también con el desenlace de la historia, me gusta de que la niña no fue protagonista casi en ninguna parte hasta el puro final. De hecho, creo que era la que uno se esperaba que más se asustara con él, De porque, hecho, de hecho. por, no sé, porque los demás no se estaban asustando y al fin y al cabo, ella es la que termina ayudando al fantasma y el fantasma ni siquiera sabía que quería ser ayudado, ¿verdad? O sea, él no sabía que eso era lo que necesitaba hasta el punto en que llega eso. Y ahí el puro final es lo que dice Alex, que es donde se mencionan temas un poco más profundos, que se meten muy sutilmente, pero que incluso se puede crear una discusión en esos temas, ¿verdad? Yo quería hablar de eso, justamente así, Ujú. como para cerrar del final, porque me pareció muy interesante, primero que, como estamos diciendo ahora, que toda la vara del fantasma y todo era como una parodia hasta el final, que ya cuando el mae decide ya entregarse a la muerte o terminar de morir, y que la mae empieza con todo ese ritual, que ya es donde la vara se pone un toque más densa, por decirlo así, como para ella, que él le dice que va a haber unas cosas horribles y que empieza a ver unas formas y todo. O sea, me imagino que ahí de fijo la madre tuvo que haber tripeado feísimo, pero eso me pareció interesante, que justamente cuando él, o sea, que toda la vara es tratada así como una parodia, pero cuando él decide entregarse a la muerte es como, ok, ya, pongámonos serios y ya la vara se pone como muy ritualista, como más en serio. Entonces, hasta cierto punto siento que no, como que no pierde el misticismo de lo que es así como referente a los fantasmas y a lo sobrenatural o así, nada más que lo aborda desde un punto de vista diferente y humaniza Cómico. full al fantasma, así. Entonces De me pareció hecho, eso interesante y así ya para terminar, siento que como termina ese cuento es justamente como podría empezar una leyenda, por decirlo así, al puro final, que el mae está hablando con ella no le quiere decir lo que pasó en ese momento, pero que sí le contaría, o sea, como que sí considera contarle a los hijos, y así es como, como empieza una leyenda, una vara que va ahí de generación en generación, y no solo eso, sino también las joyas que la mae consigue al final, que me pareció muy interesante, de dónde habrán salido, si era que estaban ahí, o cómo fue que las consiguió, y al mismo tiempo estaba pensando en eso, ok, esto podría ser como una leyenda y las joyas podrían ser como la prueba que se transmite de generación en generación, así. Entonces, me pareció un final interesante, me gustó más que todo el final. No, la lectura no es en sí como que me gustó demasiado, porque no, la verdad, como dice Gus, yo también esperaba una vara más en serio, más, porque es lo que a mí me gusta leer, pero no puedo decir que no me gustó tampoco, y el final sí me gustó muchísimo. Suavecito. sí, sí, no, de hecho es muy interesante porque como ustedes dicen, justamente cuando se aproxima, no me acuerdo cómo se llama la chica, Virginia era, Sí. Virginia. ¿no? Sí. Al fantasma, ella le pregunta como, bueno, ¿qué pasa? Entonces él dice, no, es que mi propósito en la vida es asustar y no sé qué. Entonces ella le dice, pero eso no es un propósito en la vida. O sea, eso no es un propósito. Entonces es interesante porque todo el propósito a él se le cae cuando la gente no se asusta, ¿verdad? Entonces, básicamente, si uno lo piensa, el propósito de él era por los demás y no por buscar su propio propósito, ¿verdad? Entonces, todos esos temas se tratan también, em, digamos, obviamente uno los entiende, pero digamos, si esto lo leyera un niño, ¿cómo lo recibiría él ese mensaje, verdad? Es importante y como pensar en eso. Y a mí o sea, a mí me marcó también esas cosas, ¿verdad? También él se refirió en algún momento al amor propio. El fantasma no se tenía amor propio. De hecho, comenzó a sentirse mucho mejor porque dice, digamos, él estaba horrible y todo. Y él dijo, bueno, voy a comenzar a usar el aceite, a ver. Entonces ya lo comienza a usar y dice, mira, la verdad es que funcionó. O sea, es como Tuanis, me siento como Tuanis. Ya como que el mae comienza como a cuidarse más y a buscar un propósito en su muerte, ¿verdad? No en su vida, porque ya se murió, pero es como el propósito de su muerte. Él murió y es como mucho esto de la idea que uno tiene de los fantasmas, de que los fantasmas se quedan en el mundo físico, porque no han cumplido su propósito en la tierra.
¿verdad? Entonces, cuando ya finalmente el fantasma entiende su propósito, que aunque sea el propósito de él haya sido morir, porque él nunca entendió que ese era su propósito en ese momento. em, ya después de eso, él se da cuenta de eso y dice, bueno, ya estoy listo, ¿verdad? Ya estoy listo para dar el siguiente paso, para ya dejar esta vida y ya no quiero estar aquí. Porque se dio cuenta que el propósito de él no era estar asustando y no era estar haciendo esas cosas, sino que era otro, ¿verdad? Incluso tal vez su propósito era cambiarle la vida a Virginia, ¿verdad? Y darle toda esa visión tal vez de mundo que al final no sabemos y ese es como el secreto, tal vez el secreto del fantasma que le dio a ella y que no sabemos, ¿verdad? Entonces es como ese Sí, misticismo. casualmente lo veo similar a Ale, porque di, uno normalmente di, cree saber su propósito o en veces cree, no sé, por ejemplo, sucede mucho cuando uno cambia, no sé, de carrera, por decirlo así, un ejemplo, yo pensé que iba a estudiar música y terminé estudiando publicidad con mercadotecnia, o sea, varas que uno dice, mae, o sea, yo no me vi haciendo estas cosas, por ejemplo, en mi caso. Entonces, el propósito que uno cree a veces no es el que realmente es. Como decía Ale, a veces también es cambiarle la vida a otra persona, a veces que alguien te cambie la vida a vos, porque es el propósito de otra persona, pero también comparten ese momento. Entonces, creo que también se vuelve como un propósito mutuo que suceda. Y dime, es vacilón como lo cuentan. A mí también me gustaría. Yo dije, mae, que tú ni ser uno de esos gemelos. Porque como yo soy tan miedoso, entonces, dime, yo veo esa vara y salgo corriendo, güey. O sea, yo escucho esas cadenas, Suavecito. mae, y salgo y nada. O sea, me voy, pálido, pálido. En cambio, más bien ellos se enfrentaban al fantasma, por decirlo así. O sea, los maes son valientes, mae. Los maes sin miedo al éxito, papi. No, y de hecho, Yo Entonces bueno, creo son que muy más que ser valientes, tuanis. solo nunca creyeron que estaban en peligro. También. em, ok, perdón, es que no sabía si ya habían terminado o no. Ah, no, dale, es que pensé que iba a hablar, entonces Ok, yo, ok, dale. no, no, y de hecho ya si nos ponemos un poco más, no sé, educativos, si lo ponemos de este punto, provecho, Pablo. Por ejemplo, como les digo, si un niño Gracias. lee esto, o es un tema, por ejemplo, una temática con respecto al bullying, algo tan tonto, que a nosotros nos parece tal vez tonto en este momento, pero es muy importante para tal vez un adolescente o lo que sea, o un niño tal vez, porque esta lectura podría calzar muy bien como para tal vez tratar esos temas en la infancia Ujú, sí. y cómo eso al final no le deja nada al fantasma y bueno, como todo esto, pero podría también entrar por ahí, son como muchos temas que podrían tratarse con la lectura y eso me pareció interesante también. Sí, para resumir, ya que yo lo concluí, digamos, no es como una conclusión, creo que es un buen libro para empezar, independientemente de la edad que tenga, porque dime, yo ya tengo 24 años y apenas estoy empezando a leer, Y y qué más o bien. menos, más o menos. Pero es muy bueno, es bastante bueno, introduce bien a la lectura, entretiene, no da miedo. Entonces, califico que está bastante bien para empezar. Gracias. Creo que entonces podríamos pasar a palabras finales de cada uno, Perfecto, si les Pues, comenzando parece. por Alex, ya que se animó. dele, llegue. Bueno, como muchos han dicho, esta es una toma diferente a lo que estamos acostumbrados a una historia de fantasmas. Un fantasma totalmente humanizado, con temas sutilmente introducidos que son fuertes, como el propósito en la vida, la muerte, bullying, como mencionó Alejandro. Independientemente de si guste o no guste, creo que es una lectura muy sencilla por su extensión, así que sin importar al final si le gustó o no le gustó, en realidad es una hora, quizá 2 horas, dependiendo de su ritmo, que puede, incluso no, ni siquiera tiene que leerlo de un solo, puede leerlo en pedacitos, por lo cual lo considero muy accesible. Me gustó la forma en que está redactado.
Me gustó lo cómico también, lo irónico de algunas partes. Para mencionar una que no hemos mencionado, la parte que está hablando con Virginia y le propone al fantasma que se vaya a Estados Unidos, que ellos le consiguen el dinero, los papeles y todo, y que en Estados Unidos de seguro va a haber una familia que lo va a aceptar. Eso me pareció bastante vacilón. Como una Entonces, mascota. Como si siendo fantasma uno necesita visa. entonces sí, sí lo recomiendo. Sí me agradó y quizá los problemas que puede haber tenido fueron por la transición del libro anterior a este, que es un contexto, un tipo totalmente diferente. Pero sí lo recomiendo bastante. Perfecto, Alex, elija usted quién va después. Y Gustavo, para hacer un contraste. Y la verdad es que se para, no mentira. Di no, la verdad, no me gustó, pero sé que es más opinión mía. La verdad, el libro estaba escrito bastante bien, tenía una forma de escritura pues amena, como lo dijeron, podría leerlo cualquier tipo de público, ¿verdad? Eh, la temática pues tal vez no va con lo que me gusta, tal vez la transición, como dijo Alex, ¿verdad? De pasar de Lovecraft a Oscar Wilde, ¿verdad? En este libro tal vez más cómico, pues tal vez sí fue muy distinto y tal vez no, mis expectativas de este libro tal vez no se cumplieron, pero tal vez es porque estaban tal vez muy altas, estaban relacionadas con la misma temática. Pero en sí, creo que también lo que es este proyecto como tal tiene que ver con eso, ¿verdad? De explorar qué es lo que nos gusta, de explorar qué tipo de temáticas son las más afines a nosotros, ¿verdad? Entonces, y con esto es una gran experiencia, ¿verdad? Para mí este libro pues marca que tal vez este tipo más de comedia no es lo mío y me gusta tal vez un poco más al estilo más terror como lo que hemos leído, pero es parte de leer. Yo no pude haber dicho si me gustaba o no, si tal vez no hubiera leído esto, pero tampoco digo que sea un mal libro, la verdad, no me causó repudio, tampoco me causó amor, fue como un neutral. Entonces, pues sí, ¿qué Gus, y una tal? pregunta. Sí, Después de hacer todo este análisis, ¿cambió algo? ¿Cambió algo en su percepción del libro? ¿O no? no, no, Ah, no, ok. Ahora más es bien lo que, odia más. no, eh, es que tal vez las razones por las que no me gustaron, pues fue como más tal vez personal, tal vez como ese choque con eso. Sí, fue como interesante saber un poco más del autor. Yo con lo que leí, juraba que el ma era gringo. Juraba que el ma era gringo por la forma en que redactó como los estadounidenses. Es que me recordó mucho a estas películas de como la Segunda Guerra Mundial, en las que llega a Estados Unidos y, prrra, y gana Sí. y es el que lleva, ¿verdad? Y Pone la llega a Sri bandera. Lanka a rescatar a todos los Sí, A srilanqueños. sí, sí. Laos. LOL. Exactamente, ese tipo me recordó eso, como nosotros somos estadounidenses, los fantasmas nos la pelan, así. Me recordó eso, pensé que el mae era estadounidense y ya leyendo es como, no, es irlandés, bueno, era irlandés. Entonces, eso tal vez sí me dejó más bien como confundido, pero Dino, la verdad es que me gusta saber qué opinaban ustedes sobre el libro. Es curioso, tal vez que todos lo vimos como de forma distinta, ¿verdad? Por ejemplo, a Jorge, que le encantó más como esa parte de comedia, ¿verdad? Es como tal vez como esa transición. Dino, aprovechemos y que tal vez Jorge nos cuente un poquillo más, como qué tal, qué más le gustó y sus Yo palabras. en resumen, creo que todo el tiempo sentí que fue como un libro familiar, por decirlo así, para sentarse un día, un domingo en las 6 de la tarde y decir con los Todo hijos, público. exacto, exacto, decir con los hijos, hey, vamos a leer un libro de fantasmas y que los niños salgan felices de que ya no tienen miedo a los fantasmas y listo. Así me lo imaginé yo. Luego Alex tocó ese punto de que realmente sí, al final del libro se meten muchos temas ahí un poco sutiles que no lo había visto así y que pueden, incluso con lo que dijo Ale acerca del bullying, que pueden tocar, que incluso puede ser un libro muy educativo, ¿verdad? En esos temas. Obviamente y lo recomiendo, creo que todos deberían tener este tipo de experiencia, como dice Gus, de ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta leer
y es un muy buen inicio para comenzar un hábito de lectura y para entretenerse, la verdad. O sea, la cosa es pasarla bien mientras uno lo lee y yo sentí que me identifiqué mucho me identifiqué mucho de sentimiento al leer el libro. Y a ver, Josh, ¿qué piensa usted? Bueno, primero que todo, me gustaría decir que yo lo recomiendo no tanto por el hecho de que la gente, o sea, como está diciendo Alex, es una lectura súper corta, o sea, es una vara súper digerible pero no es por eso que lo recomiendo, sino que yo siempre he sido como el tipo de persona que yo no veo algo tanto como para que me guste, sino como para saber o sea, por ejemplo, me pasa mucho con las películas y con la música que yo no uso como alguna banda o una peli que yo diga, ok, esto me gusta, voy a ver esto, sino que a mí me gusta escuchar de todo y conocer por lo menos de todo un poco, solo por el hecho de conocer, y me pasa mucho con la lectura, entonces lo recomiendo porque sinceramente creo que me costaría mucho no recomendar un libro, a menos que sea algo así que al chile deteste, por lo mismo, porque siento que más que todo como esta, que es una lectura súper corta y que es algo que todo mundo podría leer y es una vara que incentiva o promueve conocer sobre de cosas nuevas y lo pone a uno en un contexto histórico y perspectivas diferentes. Me gustaría decir que también siento que para la época y los temas que trata, cómo los trata, es como una forma súper innovadora, o sea, cómo agarra el horror y lo hace comedia, es que en esa época era algo muy poco visto, tal vez más, digamos, yo por lo menos de esa época o antes no conocía nada que agarrara como esos temas y nada más los hiciera una parodia y tocara otros temas políticos y sociales que también los incluye en esa parodia, entonces por eso siento que la verdad es muy innovador y sí lo recomendaría, full. Y sigue Ale. Bueno, Ale cierra. No falta Pablo, falta Pablo. Sí, cierto, sí. No, no. Bueno, sigue Ale. Ok, no, a mí me gustó mucho. Es curioso, este libro yo lo escogí, de hecho, porque cuando yo era pequeño y salieron estos libros de La Nación, no sé si se acuerdan que costaban como 200 colones. Los mejores. Mi mamá como que comenzamos a leerlo en familia y al final ni me acuerdo si lo terminamos, si hubo algo. Entonces yo dije, estaría tuanis un libro corto, que yo sé que es corto, como volverlo a leer, ¿verdad? Y como recordar. Esperaba, como dijeron ya muchos, una temática totalmente distinta, pero recibí otra cosa. Y qué bien, Joshua. Es interesante porque, bueno, como dijo Alex, como dijo Gustavo, el contraste de lo que veníamos leyendo al leerlo de ahorita, bueno, es como en la música, ¿verdad? Digamos, es mi área. Y yo porque yo estoy escuchando una sinfonía de Bruckner, de pasar eso a, no sé, una pieza de rock de Metallica, ninguna va a perder, va a tener más o menos validez, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos con eso, el contenido o la complejidad de un libro, no, eso no lo determina la lectura, la temática, sino lo determina el cómo lo aborda uno, ¿verdad? Y uno puede sacar muchísimo de un análisis así. Entonces, me parece importante, sí lo recomiendo, por supuesto. Disfruté mucho la lectura, me gustó mucho los temas que trató, siempre con una vista crítica, leer con una vista crítica, con un pensamiento crítico. Y después de leer del autor, después de saber del contexto, después de saber del estilo literario, se enriquece muchísimo más la lectura. E incluso si uno lo vuelve a leer, ya después de todo esto, la percepción, a mí, a diferencia de Gustavo, después de hacer todo este análisis, sí me cambió la percepción del libro. A mí Y, también, de fijo. Oscar Wilde, ya vimos, es un erudito, o sea, de verdad, él tiene estudios y todo, y bueno, es su manera de escribir como irónica, em, como irónica, ¿verdad? Cargada de información, de historia, de un montón de cosas. E incluso podría marcar eso como una diferencia de los libros anteriores que hemos leído, que solo nos ubican en ese espacio determinado y bueno, como algunas historias, pero Oscar Wilde realmente intenta crear toda una historia de 300 años, ya uno hasta conoce al fantasma y todo, y bueno, es muy interesante leerlo de esa manera y siempre analizarlo así, ¿verdad?
recalcar los temas que trata, nada más, bueno, me llamó también la atención, lo del amor propio, todo lo que tenía que ver con la sociedad en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, nada más me gustó mucho y lo recomiendo bastante también. Pablo, las palabras finales. Que tú me toca cerrar lo último para lo mejor, no mentira, man. Y bueno, aquí Este, quedamos con nuestro podcast. La musiquita. recuérdenos seguir en Instagram, en Sí, sí, sí. Facebook, ¿verdad? Y si la Librería Internacional nos está escuchando, por favor, patrocínenos. Queremos hablar Mande con libros. ellos. Este, broma. Bueno, mae, para concluir, voy a hablar, para no repetir todo lo que ya han dicho, voy a hablar más vivencia propia. Mae, muy buen libro para alguien como... Madre, qué bueno. Sí, gracias. Mae, alguien que dejó hace tiempo la lectura y quiere retomarla, como fue mi caso, está súper bien, súper bien. Algo súper simple para digerir. Mae, se entiende súper tuanis. Por otra parte, los temas que toca, igual, súper bien. No necesita uno saber mucho de todo un poco para, para poder entenderlo. Realmente ahí se ve expresado un poco y conforme usted va leyendo cada vez se va enterando de las cosas. Y además de eso, di nada, te entretiene bastante, te hace reír también, cosa que no sucedía con los libros anteriores. Y por último, te lo recomiendo. Y nada, que nos sigan en Facebook e Instagram. Suscríbanse, denle like a la Suscríbanse, denle campanita. like. A mí me gustaría Ay, decir man. ya para terminar de grabar que la verdad estoy feliz con este proyecto, como que primero que todo ya es la tercera lectura que terminamos y ya como que va agarrando una forma bastante sólida y como que todos nos estamos tomando la seriedad del asunto, entonces soy muy feliz. Madre, sí, Bueno, algunos, también, otros perdón. estarán conectados en WhatsApp haciendo otras cosas. Sí, cierto, como Como aquellos que no les Alejandro. gustó el libro. No, madre, es muy tuanis. Lo tuanis de todo esto es que, por ejemplo, tenemos muchas opiniones distintas acá, e ideas y demás. Entonces, el brindar su opinión de cada uno y su perspectiva que tiene cada uno de lo que leyeron, hace lo rico de esto, ¿verdad? Sí, Que enriquece la experiencia. Rico. exactamente, exactamente. Entonces, no necesariamente lo que opinemos nosotros lo tiene que opinar usted que nos está Delicioso. escuchando. Entonces, mae, nada, es lo tuanis de esto y que cada vez se vuelve el necesario. Por ejemplo, tenemos ya 3 semanas de leer un libro y yo tenía en el año entero que no leía nada. Y ya en estas 3 semanas llevo 3 libros pequeños, cortos, pero muy buenos. Entonces, es una buena forma de empezarlo. El incentivar de que usted se reúna con los compas lo hace aún más tuanis. Y el incentivar de que nos vaya a patrocinar usted Librería Internacional lo va a hacer aún más tuanis, mae. Aún más, Tuanis, hay mucho que Entonces, negociar. Sí, sí. escríbanos. Ya saben, suscríbanse, like, la campanita, toda la trama. Bueno, por ahora esto es el tercer episodio de Tabula Rasa. Muchas gracias por habernos acompañado. El nombre todavía está pending El ahí, nombre está cualquier pendiente, cosa. sí. Cabo y la Si raza. tienen sugerencias para el nombre ahí en los Sí. comentarios. Y bueno, también para el siguiente libro de la otra semana va a ser el Viejo y el Mar, ¿verdad? Tengo Sí. entendido. Si lo quieren leer Uf, con nosotros. El Viejo del Mar para que se apunten a leerlo con nosotros. Vamos a leerlo en una semana también, o dos, Sí, no, en sí, sí, una. en una una. semana. Ok. Vea, lo tuanis de que ya me creo capaz de leer ese libro en una semana, mae. Esa vara No no hay que, hubiera no sido hay, posible no hay que anteriormente. tenerle miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Esa va a ser Sin la miedo a frase. Vamos a leer, leer en una sin miedo a semana. leer, Esa va a sin ser miedo a la leer, frase del cierre del podcast. Gente, lean sin miedo al sin miedo a éxito. leer, sin De miedo a hecho, así se va a leer. llamar el programa, sin miedo Sin al miedo al éxito. éxito. No, No, ma. sin miedo a No, no. leer, pan. Bueno. Bueno, entonces Mejor ya, que Yo digo biblioteca que pública. ya para cerrar con la grabación, bueno, gracias por habernos acompañado, a todos los que vieron el episodio.
espero que se puedan apuntar a la próxima lectura, que como dijo Gus, es El viejo y el mar. La vamos a leer en una semana y pueden comentar en la sección de comentarios. Así que Saludos. saludos a Chao. todos. Se aceptan Chao, donaciones. chao. Se aceptan donaciones, sí. Libros y plata. Compártanlo con sus amigos. Donaciones no solo monetarias. Biblioteca pública.